La saga de Five Nights at Freddy's es una franquicia llenísima de muchos misterios, enigmas y cosas que a día de hoy no tienen respuesta alguna. Es por eso que en el video de hoy he decidido recopilar 5 enormes misterios a lo largo de la franquicia que hasta el momento no poseen una respuesta clara. Sin más dilaciones, vamos al grano. Buenos días, tardes o noches, y empecemos. The Blob. The Blob es una de las figuras más misteriosas alrededor del lore de Five Nights at Freddy's moderno, que realmente aguarda dentro de eso muchas más preguntas que respuestas. Su apariencia es la de una gigantesca maraña de cables y partes animatrónicas, donde reposan las cabezas de variados animatrónicos que vimos a lo largo de los juegos de FNAF, como Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Circus Baby, Mangle e incluso la marioneta, recordando de cierta manera a Molten Freddy en concepto, ya que se tratan prácticamente de lo mismo al tener ambos las cabezas de Phantom Freddy puestas como máscara principal. Pero aunque se parezcan, no se trata de la misma entidad. Aparece por primera vez en FNAF Security Breach, en la parte final de este capítulo como esa cosa gigantesca que se encuentra en el foso más profundo del Pixaplex. Aunque la veamos directamente e incluso Glamrock Freddy llega a mencionarla, realmente nunca se le hizo demasiado énfasis y quedó como un enigma sin explicación alguna. Tiempo más tarde, en el mismo juego, lo veríamos llevarse a Board Trap hasta lo más profundo, mientras lo demás del Pixaplex empezaba a derrumbarse e incendiarse por completo. Ya en FNAF Ruin se hace mención a que esta cosa es la responsable de derrumbar el establecimiento al moverse y cavar túneles por toda la estructura, provocando su colapso, y aparece brevemente al momento en el que Cassie se adentra en el edificio. Sin embargo, no se le hace más mención y el personaje ha quedado completamente en la duda por el momento. No sabemos si es una reimaginación de Molten Freddy o si tendrá algún papel mucho más importante a lo largo de la saga, quedando solo a nuestra imaginación. El virus C. Este es uno de los conceptos más interesantes y a la vez desaprovechados en Five Nights at Freddy's. Se hace mención por primera vez a esta cosa en el juego de realidad aumentada de FNAF cancelado, FNAF Special Delivery. Se sabe que es un virus que afectó al sistema de Fazer Entertainment, bastante similar a Glitchtrap, pero completamente distinto a The Mimic en todo sentido. Este curioso virus se mencionó dentro de este juego y tal y como fue mostrado en los mensajes y o cartas que le enviaban al jugador, parecía que tenía una importancia y rol vital para el juego que nunca pudo florecer. Se crearon muchas teorías en su momento para explicar cuál era este supuesto virus que había atacado al juego de realidad aumentada, desde que se trataba de Cassidy, el alma dentro de Golden Freddy, hasta algunos que pensaban que era la manifestación virtual de Charlie, el alma dentro de Puppet. Lo curioso es que estas descripciones valían bastante ya que ambos nombres empezaban por la letra C, pero la gente sospechaba mucho más de Charlie, ya que en el tráiler del mismísimo juego se puede ver por unos breves instantes un sprite de Lefty, personaje descartado del mismo juego que seguramente nos traería la respuesta a este gran enigma. Sin embargo, desafortunadamente nunca tuvimos la respuesta que queríamos, ya que el juego terminaría siendo cancelado el 14 de marzo de 2024, por lo que la respuesta quedó en el aire y el enigma de un antagonista paralelo a The Mimic que surgió dentro de este juego se puede decir con casi total seguridad que fue descanonizado por completo. Es probable que, como tal, Scott jamás lo vuelva a tomar en cuenta ya que no tuvo el mismo impacto que Glitchtrap, y al día de hoy no haría mucho sentido reintegrarlo a la historia, por lo que se convirtió en otro enigma sin resolverse dentro de la saga de FNAF. Los Shadow Animatronics. Este es uno de los misterios más grandes que todavía siguen vigentes en la franquicia de FNAF sin una respuesta clara desde hace ya casi 11 años. Five Nights at Freddy's 2 salió hace ya muchísimo tiempo y consigo muchas dudas que a día de hoy sigue provocando que la comunidad se rasque la cabeza intentando descifrarlas. Una de esas dudas es saber qué son exactamente los Shadow Animatronics, que fueron introducidos en este juego como una alucinación que podía afectar al jugador. Estos son Shadow Bonnie, también conocido como RWQFSFASXC, que aparece como un ente oscuro que puede salir de manera aleatoria en tu oficina y provocar que el juego se te cierre. El otro ente es Shadow Freddy,
quien no tiene un nombre oficial además del que le dio la comunidad y solo aparece una vez que todos los animatrónicos Withered han salido de la sala de partes y servicios. También han aparecido en otros juegos como en Five Nights at Freddy's 3, siendo parte de los easter eggs y de un minijuego. Y en Five Nights at Freddy's 4 se les vio durante un breve segundo como las sombras que proyectaban Fredbear y Spring Bonnie. Aunque tuvieron un pequeño debut en FNAF World, no sería hasta Ultimate Custom Night y FNAF Ayer Special Delivery que a Shadow Bonnie se le dio un papel mucho más importante, apareciendo como una entidad hecha de remanente que justamente sirve como un guardián de esta sustancia oscura. Sin embargo, aunque esta es una explicación bastante convincente, sigue sin haber un consenso real dentro de la comunidad que explique quién es quién en realidad. Es gracias a estas breves apariciones que la comunidad ha manejado muchas teorías respecto a ellos, desde que son las almas de los trabajadores que quedaron atrapados en los trajes Springlock, hasta que son la agonía y el tormento de los niños. Pero aunque todas estas explicaciones sirvan, la verdad es que nunca hubo una explicación oficial canónica sobre ellos. Hola, ¿cómo estás? Si te está gustando este video, quería sugerirte que te unieras a las membresías del canal. Con esta suscripción tendrás la oportunidad de destacarte y tener emojis, insignias, visibilidad como saludos para próximos videos y acceso a videos exclusivos que van desde cursos no certificados, herramientas de edición de video y mucho más. Y si no es posible, también puedes hacerlo al suscribirte y activar la campanita, ya que de esta manera me apoyas muchísimo y permites que el canal siga creciendo. Ahora sí, continuemos con el video. La esposa de William Afton. Quizá uno de los misterios más interesantes alrededor de FNAF Sister Location y de la historia de toda la familia Afton es saber quién fue la madre de Michael, Crying Child y Elizabeth Afton. A menos que William los haya adoptado, él tuvo que haber tenido una relación con alguna esposa o novia que fuera la madre de sus hijos. Sin embargo, aunque este fuera el caso, jamás se le hace mención o aparición dentro de ningún videojuego o novela. Ni siquiera en la película de Five Nights at Freddy's se hace mención a esta señora, ya que la misma Vanessa, que en este canon es la hija de William, no menciona a su mamá en ningún momento. Las únicas dos pistas que tenemos sobre la esposa de William es la serie televisiva animada que suele ver Michael Afton en su casa después de cada jornada laboral, siendo The Immortal and the Restless, donde una pareja de un vampiro llamado Vlad y una mujer llamada Clara discuten constantemente sobre el cuidar de un niño pequeño, mitad vampiro, mitad humano. Este podría ser un reflejo de la tormentosa relación entre ellos dos. Durante muchos años, la comunidad ha manejado la teoría de que William Afton pudo haber creado el animatrónico de Valora a imagen y semejanza de su esposa, e incluso los mismos diálogos del juego y de Ultimate Custom Night podrían sugerir esto, donde ella misma relata el cómo es que William se esconde detrás de sus paredes haciendo animatrónicos o cómo quería dejarla pasar hasta su oficina. Pero a pesar de ser una teoría bastante convincente y aceptada en la comunidad, no ha habido ninguna explicación oficial en base a ella. Minijuego de FNAF 6. El misterio más grande de FNAF hasta la fecha. El minijuego que vimos en Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, Midnight Murderers, este minijuego ha producido inmensos dolores de cabeza en la comunidad, ya que es una de las pocas cosas en las que con seguridad podríamos decir que se trata de literalmente cualquier cosa. En este minijuego manejamos durante un breve periodo un vehículo morado en una carretera durante la lluvia, hasta que, donde tomando el papel de un hombre naranja, nos dirigimos a un bar y o restaurante conocido como Juniors. De aquí, un hombre verde nos rechazará la entrada y podremos visitar un sitio parecido a una tumba. También podremos ir hasta nuestra casa, donde una persona viendo un televisor nos dirá que no lo molestemos, obligándonos a tocar la puerta de alguien que claramente escapó por la ventana, donde también vemos huellas. Este minijuego es tan confuso y ambiguo que literalmente podría tratarse de cualquier persona. La teoría más aceptada es que se trata de William Afton llegando a su casa luego del asesinato de Charlie, que vimos en el mismo FNAF 6 que fue durante una lluvia. Sin embargo, otras teorías hechas por la comunidad manejan la posibilidad de que se trate del padre de Rory, un niño que vimos en las novelas de FNAF, de que se trate de Henry Emily llegando a casa deprimido, o incluso algunos alucines creen que se trata de Edwin. La verdad es que realmente podría ser cualquier persona, ya que hasta el momento es el minijuego más confuso e inexplicable en toda la saga de FNAF, que ni el mismo Scott ha querido explicar.
tú realmente cuál crees que sea? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Este video ha terminado, pero si te gustaría ver más misterios sin respuesta dentro de la saga de FNAF, déjamelo saber abajo con un enorme me gusta, y si llegamos a la cifra de 2000 me gusta, haré una segunda parte con muchos más misterios. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.